Descanse. ¡Ah! Nuevo aniversario de la muerte de Juan Manuel de Rosas. En especial quiero agradecer a nuestras queridas Fuerzas Armadas y de Seguridad que nos acompañan, a los representantes de los países hermanos que están hoy junto a nosotros, a tantos representantes de instituciones culturales, históricas y patrióticas. Le agradecemos en especial al señor presidente del Instituto Nacional Browniano, el almirante Daniel Martín, a tantos amigos, al señor presidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente es para nosotros un honor el que ustedes estén junto a este acto. En estos momentos difíciles para nuestra patria, para nuestras naciones, para el mundo realmente, yo creo que es fundamental que todos recordemos a estos grandes hombres, estos próceres que hicieron nuestros países, que lucharon denodadamente. Rosas comienza siendo un niño a luchar en las invasiones inglesas. Posteriormente trabaja incansablemente por nuestra patria y termina en un largo exilio de 25 años y muere en el exilio, y realmente hoy tenemos la suerte de que sus restos volvieron aquí en 1980. De modo que creo que es fundamental pensar en estas grandes personalidades para que ellos sean un poco lo que nos indiquen ese futuro mejor que todo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ves? Presidente del Instituto Rosas, señores miembros académicos e integrantes del Instituto, presidentes e integrantes de los Institutos Rosas regionales y provinciales, presidentes y representantes de los institutos nacionales y organismos de estudios históricos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de las legaciones extranjeras, miembros de Ejecutivo, Legislativo, Judicial, representantes obviamente y directivos del Cementerio de Recoleta, amigos y amigas todos. Rosas es dignidad. La referencia que bien hizo el presidente del Instituto sobre la vida y obra de don Juan Manuel nos referencia a un hombre que ante todo, a lo largo de su vida, planteó como norte el mantener una conducta intachable y plantearse en un marco de dignidad. Dignidad en sus inicios, infancia, juventud y trabajo rural. Dignidad en cuanto a tomar las riendas de su destino y encarar el orden en Buenos Aires en los convulsionados años 20, tener en claro que el destino lo llamó para gobernar 2 veces la provincia de Buenos Aires y ser encargado de relaciones diplomáticas de la Confederación Argentina, y dignidad en cuanto a su férrea defensa de nuestra soberanía frente a las agresiones extranjeras. También esa dignidad se vio reflejada en su largo exilio en Southampton, en Inglaterra. Distintas personalidades lo fueron a visitar y dieron testimonio de su vida
en las tierras británicas. Y entre ellos, y aquí me detengo para señalar en este mensaje, una figura clave, que lo tengo a mis espaldas, Juan Bautista Alberdi. Es el Alberdi enemigo en algunos momentos, y por el otro lado el que quiso conciliar posiciones entre unitarios y federales. Justamente Alberdi, siendo nombrado por Urquiza encargado de relaciones diplomáticas ante Europa, va a visitarlo en 1855 a don Juan Manuel de Rosas. Es importante la referencia de Alberdi porque bueno, hay mucha tergiversación sobre cuál es el hecho de apoyo negativas que ha tenido Alberdi a lo largo de la historia con la figura de Rosas y el federalismo. Desde el revisionismo histórico rescatamos el Alberdi inicial, el Alberdi que va a plantear desde su estudio Introducción del Derecho los hechos prácticos e historicistas de la vida, y aquel que en 1847, después, a 2 años, año y pico, de la Guerra del Paraná, va a reivindicar la figura de Rosas y va a plantear un proceso de unidad entre unitarios y federales. Justamente ese Alberdi, en el año 1855, se va a encontrar con Juan Manuel de Rosas. Él mismo lo testimonia, si uno recorre las obras completas del tucumano, y ahí por lo menos 3 puntos deja claro al respecto de Rosas, más allá de la descripción de su físico y de sus gustos personales. Primero, que Rosas le agradecía o le hacía llegarle el agradecimiento a Urquiza. Enemigo mortal, sí, pero que en momentos de su exilio lo ayudó económicamente. Y cito, según las palabras del Alberdi, si algo poseía hoy para vivir, a él se lo debía. Por tanto, el agradecimiento. Y agrega Alberdi, jamás lo escuchó Rosas hablar mal de sus enemigos, de ninguno. No buscó revanchas, no buscó ningún tipo de sed de venganza. Habló, sí, de una figura que estaba comprometido con la situación del país, reconocía la Confederación, no al Estado de Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires se había separado y era un Estado aparte de la Confederación en esos años, y que afirmaba y reafirmaba el jurista tucumano que fue Rosas la mejor persona que lo trató durante su tiempo como diplomático en Europa. Casi 10 años después va a haber 2 cartas, una a Máximo Terrero, el marido de Manuelita, y otra al propio Rosas. Y ahí el propio Alberdi refiere 2 cuestiones. La primera, y que es materia de estudio para todo, no solo historiador revisionista, sino historiador en general, le da las pautas a Terrero cómo debería ser una biografía de Juan Manuel de Rosas, cómo se debería hacer una biografía, porque en ese momento, salvo la protesta que va a plantear Rosas sobre su situación, que coincide justo en el momento que se encuentra con Alberdi casi 10 años atrás, no había ningún tipo de publicación que lo reivindicase. Y es el mismo Alberdi el que plantea cuáles serían los puntos de esa reivindicación. Y en segundo lugar, marca la dignidad. Ejemplo de moderación y dignidad, que después en la carta que le hace al mismo restaurador, se lo repite: usted muestra un ejemplo de moderación y dignidad que está dando a nuestra América despedazada por la anarquía, que es para mí una prenda segura de que esperan días más felices que los actuales, que le esperan días más felices que los actuales. Entonces tenemos, desde su primer encuentro de Juan Bautista Alberdi enfrente de Juan Manuel de Rosas, supuestamente su enemigo, un 17 de octubre de 1855, donde explicitan sus obras completas, el modo en que lo encuentra al restaurador de las leyes, hasta 10 años después, ya dejando su faceta diplomática de la Confederación y ya con la República Argentina, donde le reconoce ese marco de dignidad, plantea una publicación como forma de defensa ante los
los improperios que está recibiendo, dice, cito al propio Alberdi, ni el mismo San Martín llevó con más dignidad su proscripción voluntaria. Es indigno y vergonzoso atacar a un hombre semejante y en semejante situación. Y repito algo, citado también por Alberdi, sobre el tema de las agresiones y el tema de hablar, de escribir, de defenderse. Cito a Alberdi. Hoy todo el mundo habla, nadie calla, empezando por Napoleón, pasando por Lord Palmerston y acabando con Mitre, que no es tonto de majadear con sus disertaciones históricas en que habla más de sí mismo que de Belgrano. Rosas debe hablar, debe defenderse, debe escribir. Y ese legado que planteaba Alberdi, uno de sus, en un momento, enconados enemigos, lo hemos tomado finalmente nosotros desde el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, quien desde 1938 se planteó como un centro de estudios y reivindicación a la figura del gobernador bonaerense. Sean estas mis palabras para, por un lado, reivindicar a aquel que nos dejó hace mucho tiempo en el exilio y que hoy por suerte lo tenemos en nuestra patria. Por el otro lado, ver cómo figuras antagónicas se pueden poner de acuerdo y pueden llegar a un marco de unidad. Y tercero, que el ejemplo de Rosas, sobre todo el ejemplo de dignidad, nos marque para hoy y para siempre. Muchas gracias. ¡Descanso!